En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria opcional de San Pablo de la Cruz, presbítero. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumento de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos un nuevo tema con San Pablo en esta lectura de los Romanos, y es este tema del pecado y la gracia, pero el tema de la esclavitud y en el tema de la santificación o de la libertad. En otras palabras, pongámoslo en otra palabra que conocemos más hoy como la palabra adicción. San Pablo hoy nos está diciendo: no sometan su cuerpo a la maldad, no sometan al servicio de la maldad, ¿sí? O sea, tratemos de evitar al máximo en caer en adicciones. ¿Qué es una adicción? Es cuando yo estoy apegado a algo y tengo que estar siempre haciendo eso algo, porque si no lo hago, entonces caigo, entonces como que me voy a sentir mal. Entonces San Pablo está diciendo: mucho cuidado, ustedes son hijos de la gracia, no se conviertan esclavos de nadie. Y es cierto, cuando uno, por ejemplo, somete su vida al alcohol, entonces se convierte en un esclavo del alcohol. Uno dice: yo domino. No, tú no dominas, el alcohol te domina a ti. Y cualquier otra adicción, el alcohol, la droga, la pornografía, o sea, muchísimas cosas. Cuando uno somete su vida a estos temas, a estas situaciones, entonces se vuelve esclavo de estas situaciones. La gran enseñanza de hoy es: no nos dejemos esclavizar por esas situaciones, no nos dejemos esclavizar por todas estas cosas materiales que simplemente nos destruyen y nos llevan a la muerte, que nada bueno nos va a traer. Porque cuando tú te dejas esclavizar, o sea, cuando tú dejas esclavizar tu cuerpo en todas estas cosas materiales, lo único que van a traer es muerte para ti. No van a traer sino eso, no te van a traer vida, no te van a traer ninguna felicidad. Por eso San Pablo dice: nosotros no vivimos bajo el régimen de la ley, no se dejen someter, no sean esclavos, que lo único que les va a traer es su propia muerte, no les va a dar luz. Y cuando uno se deja someter, cuando uno se vuelve esclavo de eso, fíjense que se le daña a uno la vida. O sea, se le destruye a uno como toda la vida, o sea, todas las situaciones que uno puede enfrentar en el día a día. Una persona que cae en adicción es una persona muerta. Es una persona que tiene que llenarse de mentiras, es una persona que tiene que llenarse de engaños, es una persona que su vida se vuelve como muy oscura. Entonces, San Pablo nos está diciendo y nos está presentando esta lucha entre el pecado y la gracia, el pecado que engendra la esclavitud, la gracia que engendra la libertad o la justificación. Y dice: nosotros no somos hijos del pecado, nosotros somos hijos de la libertad. ¿Qué significa? Y yo lo pongo en contexto actual. O sea, no permitas que que nadie ajeno a ti te esclavice y te destruya la vida. Al contrario, trata siempre de liberarte, de vivir en esa libertad. Trata de vivir siempre como en esa convicción de ser bueno y no dejarte dominar por nada. Yo creo que es un día bien especial para que revises si te estás dejando dominar
por alguna cosa o por alguien, ¿sí? Revisa si te estás dejando dominar por alguna situación, esto, y que no sería bueno, que no sería agradable, ¿sí? Más bien, yo los invitaría a que haciendo la lista y haciendo la revisión, ustedes puedan como caminar o podamos todos caminar de una manera muy diferente, ¿sí? De una manera muchísimo mejor. Entonces, vamos a revisar hoy día cuáles son aquellas situaciones, cuáles son aquellos momentos, cuáles son aquellas personas que de pronto roban nuestra paz y nos esclavizan y que lo único que nos hacen es destruir nuestra armonía y volvernos esclavos de ellos. ¿Ok? Ahora vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Muy bien, palabra del Señor. Bueno, tenemos entonces en este Evangelio la continuidad de lo que estamos hablando esta semana. Hay una fuerte marcación en esto de no se sabe el día, sino que siempre estemos listos. Esto es lo que venimos diciendo desde ayer. No sabemos el día, no sabemos el momento, simplemente estemos listos, estemos atentos. Siempre frente a estos temas que me toca explicar, que el día y la hora, que el día final, a mí me gusta mucho la frase de, no nos tiene por qué preocupar cuándo será el último día, sino cómo estoy yo para cuando el último día llegue. Esa tiene que ser siempre nuestra preocupación, porque muchas veces es... y estamos preocupados porque el último día ya va a llegar y cuándo será el último día y cómo será este tema del último día, ¿sí? Y entonces la pregunta siempre es, no se queden ahí. Mejor pónganse a mirar cómo está su vida, cómo está su alma, cómo está usted para cuando llegue el último día. No piensen en lo exterior, siempre piensen en lo interior, ¿cierto? Que esa sería como la intención. Pensemos siempre en lo que puede pasarnos a nosotros si no estamos preparados, no lo que le puede pasar al mundo, ¿sí? Estamos tan preocupados por lo que pase afuera, ¿sí? Que no nos estamos fijando en lo que pasa adentro. ¿Listo? Entonces, ahí sí tenemos que decir, ok, vamos a pensar cómo estoy yo, vamos a pensar cómo estoy caminando yo, cómo está mi vida interior, lo primero. Ahora, viene Pedro y dice, bueno, ¿esto lo dice por quién? ¿Por todos o lo dice solo por ellos? ¿O por qué viene esto? Y entonces viene la parábola del administrador. Esto dice, cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que tenga a su mando, cualquier administrador que tenga a su mando personas deberá hacerlo bien, porque cuando llegue el dueño de la empresa, de la compañía, si le encuentra haciendo algo malo, pues entonces lo van a castigar, ¿cierto? Y a veces pasa eso,
uno a veces trata a las personas, o ni siquiera a las personas, hasta uno mismo, pensando que esto va a durar siempre, que nadie me está viendo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, yo tengo que aprender a mejorar y a cambiar un poquito esta manera de tratar a los demás. No es bueno que estemos siempre pisoteando a los demás. ¿Qué tal que me toque rendir cuentas? O qué tal que mañana yo, que hoy estoy mandando, mañana estoy abajo. Yo creo que uno tiene que pensar siempre en eso. No siempre vamos a estar en la gloria. Y si siempre lo estamos, pues gloria a Dios. Pero de todas maneras pensar en que algún día también nosotros vamos a ser mandados por alguien. También tenemos que obedecer una regla. Entonces, ¿por qué prolongamos o por qué no lo hacemos bien? ¿Sí? Deberíamos de hacerlo bien. Tratar de hacerlo siempre mejor, de la mejor manera. Porque eso es lo que realmente nosotros necesitamos y eso es lo que realmente nosotros debemos hacerlo. Entonces, cuando Jesús le enseña esta parábola, dice, todo lo que tú hagas, las personas que estén a tu cargo, las personas que tú administres, procura por tratarlas bien, con todo respeto, con toda admiración. Porque cuando llegue el dueño de la compañía, cuando llegue el amo, pues que nos encuentre haciendo el bien, ¿sí? Esa siempre ha sido como una premisa bien importante. Haz el bien para cuando llegue el dueño de todo esto, te encuentre haciendo lo mejor, te encuentre haciendo lo óptimo. Todos los días esforcémonos en esta lucha o en esta consecución por hacer bien, por hacer el bien, por tratar a las personas bien, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas aquí. La primera es, no sabemos cuándo, o sea, la primera es, no sabemos cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. Aquí es donde uno puede agregarle temas como no abuses de tu salud, no abuses de tu trabajo, no abuses de tu dinero, no abuses, no sabes hasta cuándo vas a tener dinero, no sabes hasta cuándo vas a tener salud, no sabes hasta cuándo vas a tener trabajo. Esté siempre listo. Eso se llama una programación, una proyección, una prevención, ¿sí? Hay una frase que dice, hay gente que se lo quiere comer todo hoy, pero mañana también da hambre. Hay gente que se lo quiere gastar todo hoy, pero mañana también hay necesidad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros preparados para ese mañana? Y pensamos que el mañana es ¿qué? ¿Muy lejos o muy cerca? Tenemos que vivir todos los días en el aquí y en el ahora, siendo felices hoy, ¿cierto? Y pensando que mañana no sabemos si vamos a estar, que mañana no sabemos cómo vamos a estar. Entonces siempre como vivir en esa programación de voy a hacer esto bien pensando para mañana, voy a tratar a estos bien pensando para mañana, voy a portarme bien pensando para mañana. Eso significa este tema del evangelio de hoy. Y al mismo tiempo, o sea, voy a tratar a los demás bien. Porque el día en que yo necesite algo, pues yo lo sembré, ¿cierto? Yo sembré el bien y entonces voy a recoger el bien. Cuando yo siembro el bien, recojo el bien. Cuando yo trato a los demás bien, estoy sembrando bien. Cuando yo trato con amor, cuando yo me entrego, cuando yo me doy, entonces estoy tratando de hacer eso bien y eso también voy a recoger. Eso también. Al final dice una frase bien interesante. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. O sea, quien conoce la palabra de Dios y no cambia y no se esfuerza, pues entonces aténgase a las consecuencias, porque tú conocías la palabra. Pero quien no la conocía e hizo algo que no estaba tan bien, pues no va a recibir tanto castigo porque se llama pecado por ignorancia, ¿sí? Eso es un pecado por ignorancia. No lo conocía. O sea, discúlpeme, yo fallé, pero fallé por ignorancia. Realmente no conocía. Y muchas veces podemos estar inclinados en este tipo de pecados. Hay personas que no saben que lo están haciendo mal y se dan cuenta. Y a veces se sienten mal y está bien, siéntanse mal, pero también tengan en cuenta de que es un pecado por ignorancia. Tú no sabías que estabas haciendo mal, tú no sabías que eso era malo. Pero en cambio hay personas que saben que sí está mal, que saben que no se hace y aún así lo siguen haciendo. Entonces es donde dice, a estos van a recibir más azotes, porque no lo están haciendo bien, porque sabiendo que tienen que hacer el bien, lo dejan de hacer. Y entonces ahí van a recibir. Por eso al final cierra el evangelio diciendo, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. El Señor nos ha dado muchísimo. Y tú que estás escuchando la palabra, que estás conociendo más del Señor,
Entonces la opción hoy es tratar de corresponderle lo mejor que pueda. No cierres tus oídos, no cierres tu corazón al Señor. Él te está hablando a ti y te está tocando a ti. Así que en este día vamos entonces a no dejarnos esclavizar o a revisar cuáles son estas actitudes, cuáles son estas situaciones o quiénes son estas personas que nos esclavizan y nos hacen daño y que lo único que nos va a engendrar es muerte, porque es un mundo lleno de mentiras, de oscuridad, de falsedad, de enredos. Salte de ahí, no te vuelvas esclavo de eso. Busca la libertad, busca la santidad, busca siempre la verdad. Controla todo este tema de las adicciones. Pero entonces, y las tenemos que controlar porque no sabemos qué va a pasar mañana, cómo vamos a estar mañana. Entonces hay que estarlas controlando y estar preparados. Preparado significa haciendo el bien hoy, ¿listo? Viviendo de la mejor manera hoy porque no sabemos mañana qué puede pasar, tratando a los demás bien porque mañana los puedo necesitar y conociendo la palabra, entonces haciendo lo mejor posible, el mejor bien posible porque conozco la palabra y la palabra me puede juzgar. Dios me ha dado muchas cosas que yo debo poner en práctica, entonces ánimo. Deja tus adicciones, controla esas adicciones, elimínalas, busca la gracia, busca la libertad, vive hoy de la mejor manera, trata de sembrar cosas bonitas en tu vida desde hoy para que mañana cuando necesites puedas recoger frutos buenos y que conoces la palabra, empieza a trabajar para que la lleves a feliz término. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.